Sean todos bienvenidos. Agradezco desde ya su acompañamiento a estas actividades del Instituto Nacional de Salud y el esfuerzo y la cooperación de Academia Schoolab de B. Brown Centroamérica y el Caribe, con todo el soporte que nos ha dado a través de su plataforma Zoom. La conferencia de este día cierra un ciclo de conferencias sobre COVID-19 y la nueva realidad generada por la misma. Estamos conscientes como Instituto Nacional de Salud del rol del personal de salud y continuaremos apoyando en la capacitación y formación de personal médico y técnico desde la dependencia del Instituto Nacional de Salud. Tengo nuevamente el gusto de presentarles al doctor José Eduardo Oliva, pediatra, infectólogo y epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud, quien hablará sobre COVID-19 persistente, un tema que es muy interesante, que tiene repercusiones en la interpretación clínica y en el manejo terapéutico de pacientes con COVID. Les agradecemos mucho mantener bloqueadas sus señales de video y audio durante la conferencia y hacer las preguntas a través del chat al final de la presentación. Quiero, antes de continuar, de concluir mi intervención y cederle la palabra al doctor Oliva, anunciar que se desarrollará del 14 de octubre al 11 de noviembre de este año a través de esta plataforma y con el apoyo de Schoolab toda una discusión de temas sobre calidad y bioseguridad en el procesamiento de muestras enfocadas al diagnóstico de COVID por laboratorio. De hecho, a su cargo estarán personas profesionales expertos en el tema que trabajan en el Instituto Nacional de Salud en la dependencia del Laboratorio Nacional de Salud Pública, por lo cual desde ya les estamos invitando a acudir a esta cita semanal que ya se ha hecho pues una costumbre entre todos nosotros. Doctor Oliva, por favor, le dejo la palabra para que comience con este interesante tema y le agradezco su intervención. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Vamos a hablar en este momento de una condición cuyo nombre es COVID persistente. Lo interesante de esta condición es el hecho de que es una condición que se encuentra ahorita en proceso. Todavía no se sabe mucho porque son los pacientes que estuvieron con la enfermedad hace 3, 4 o 6 meses y ahorita continúan presentando sintomatología. Entonces, es una condición o enfermedad que se está visibilizando en los últimos 1 o 2 meses, cuando mucho 10 semanas. Vamos a hablar un poco acerca de ella esta tarde. Actualmente, como les digo, es algo nuevo, no existe una definición consensuada de COVID persistente o también conocido como COVID-19 posagudo, COVID-19 crónico o síndrome post-COVID. Dependiendo del origen de la literatura, de la revista que ustedes lean, estos términos se usan para denominar esta condición, que en lo personal yo prefiero el término de COVID persistente. Ahora, la definición que se está manejando en estos momentos no es una, son 2 o 3, porque todavía, como dije anteriormente, no hay un consenso, porque es algo que está nuevo. Entonces, en un artículo de hace aproximadamente 15 días, en el British Medical Journal, el autor dijo que COVID persistente es aquel paciente que no se recupera por varias semanas o meses después del inicio de los síntomas que sugirieron el diagnóstico de COVID-19, ya sea este confirmado o no. Sin embargo, en otra revista, que también hace más o menos 15 días, otros autores
no lo ponen como COVID persistente, sino que lo ponen como COVID-19 postagudo y que se define como la presencia de los síntomas que se extiende más allá de las 3 semanas desde el inicio de la enfermedad e incluso ponen el COVID-19 crónico cuando se extiende más allá de las 12 semanas. Entonces, el anterior autor no le ponía rango de tiempo y este autor le pone que se considera si ya tiene más de 3 semanas el individuo con los signos o con los síntomas e incluso pone un rango de más de 12 para que se llame COVID-19 crónico. Entonces está el COVID persistente, el COVID-19 posagudo, el COVID-19 crónico o el síndrome posagudo COVID-19. Como les expresé anteriormente, en mi opinión, el COVID persistente es el término que más me gusta. Y les pongo esta diapo porque la sintomatología predominante del COVID persistente es la fatiga, la que se encuentra con el paciente de forma continua a diario en esta condición durante 6 semanas, 2 meses, 5 meses, 6 meses, etc. Y puede ser más, porque ahorita estamos en vivo con esta enfermedad. Estamos ahorita con cerca de 9 meses y nos hace falta mucho por aprender. Puede que estos pacientes con este tipo de enfermedad continua lleguen incluso a estar enfermos por mucho más tiempo. Ahora, como les dije antes, con esto de los nombres, tanto los pacientes como los profesionales consideran en general que COVID persistente es el término óptimo para que se maneje bien con los desafíos sociopolíticos, clínicos y de salud pública que plantea la pandemia en los próximos meses. ¿Y por qué razón es que ese término es el óptimo? Hay 5 razones para ello. 1. El término COVID persistente nos está expresando o reconoce que la causa y el curso de esta condición aún se desconoce. Porque es cierto, todavía no se sabe por qué estos pacientes se tardan tanto tiempo con los síntomas. Así como de la misma manera aún no se sabe por qué razón es que algunos son asintomáticos, otros les da más o menos y otros se ponen muy mal con la enfermedad. Ahora, otra, el COVID persistente deja en claro que el COVID-19 leve no necesariamente es leve. Tercera, el COVID persistente hace que no se use el crónico, el post ni el síndrome que tienden a confundir a la gente. El COVID persistente llama la atención sobre la morbilidad porque es mucha la gente que está con esta condición. Y el COVID persistente, algo muy importante, visibiliza a las personas con discapacidad, porque la característica de esta gente es que están tan mal que no pueden ir a trabajar y tienen muchos problemas con sus jefes o con sus instituciones que no entienden aún que esto puede ocurrir. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? Para que ustedes vean que esto del COVID persistente es reciente. El COVID persistente, el término, fue utilizado por primera vez por la doctora Elisa Perego en un hashtag de Twitter en mayo del 2020. Estamos hablando de hace 3 meses, más o menos, 3, 4 meses. Antes no se conocía este término, COVID persistente, que en inglés es long COVID. Pues en este hashtag ella lo que hizo fue que describió su propia experiencia de su condición, que era como en ciclos y multifásica y que difería en tiempo y en sintomatología de la evolución clínica característica del COVID-19. Era diferente, era extendida, pasaban
3 semanas, 4 semanas, 8 semanas y ella se sentía mal. Aquí les presento a la doctora, que por lo que se ve nació en el 78, o sea que tiene sus 40 y pico de años. Y ustedes aquí pueden ver cómo en el mundo, en este tweet, se vio por primera vez el término COVID persistente, en inglés long COVID. Y ella puso allá abajo que es algo con lo que todavía nosotros estamos entre los ojos, con la idea de que todavía no conocemos tantas cosas acerca de esta enfermedad y acerca de este virus. Y el COVID persistente es otra cosa más. Ahora, aquí viene ya lo interesante de cómo las cosas se van dando en el mundo. 3 meses después de ese hashtag y después de una intensa labor de defensa de parte de los pacientes de todo el mundo, el término fue visto por actores que ya tienen cierto peso en lo que es la pandemia. Y dentro de estos actores estuvo la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que esta condición no había sido vista por nadie, solo por los individuos que estaban con la enfermedad, y luego de ellos estar tocando puertas y haciendo estrategias, fueron visibilizados por los organismos internacionales, incluyendo la OMS, y se dio una conferencia con ellos a raíz de un video en YouTube. Les voy a hablar acerca de esto, porque esto es, no sé, uno ahí ve cómo la gente lucha contra la enfermedad y cómo la gente ve cómo hace para que los escuchen y para que les den una mano. Entonces, el grupo de individuos con COVID persistente, conocido como Long COVID SOS, hizo esto que se llama mensaje en una botella. Un video en donde ellos le piden a los organismos internacionales y a todo el mundo que los vean, que los respeten, que les asistan y les den una mano para recuperarse, porque ellos expresan que nadie les hace caso, que no les creen de que siguen mal, cuando en realidad siguen enfermos. Entonces, a raíz de esto, se hizo una reunión, porque lo que ellos mostraron fue que miles y miles de ellos seguían en la lucha por meses con sintomatología constante de la enfermedad. ¿Qué tipo de sintomatología? Bueno, aquí les traigo una gráfica en donde ustedes pueden observar estas líneas que están en oscuro, que es lo que se presenta cuando se tiene la enfermedad COVID-19 en fase aguda. Y pueden observar aquí la sintomatología que presentan en COVID persistente. Entonces, como ustedes pueden ver, el síntoma más frecuente de COVID persistente es la fatiga, seguido de disnea, dolor articular, dolor de pecho y tos. Y así, de la misma forma, entre el 10 al 20% de individuos que tuvo la enfermedad pueden presentar anosmia, rinitis, conjuntivitis, disgeusia, dolor de cabeza, producción de esputo, falta de apetito, dolor de garganta, vértigo, mialgia y diarrea. Pero las 4 más importantes son fatiga, disnea, dolor articular y dolor de pecho. Y estas 4 pueden hacer que la vida de un individuo pierda calidad, definitivamente. Además de la sintomatología antes expuesta, es importante que en el transcurso del COVID persistente se han reportado
mucho daño a órganos específicos, sobre todo cerebro, pulmón, corazón, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden ver perfectamente los tres que son más, que se afectan más: el encéfalo, los pulmones y el corazón. Ahora, ¿de qué es lo que se quejan más los pacientes con COVID persistente? Se quejan de confusión mental. Ellos expresan que les cuesta pensar, que tienen una especie como de niebla que no les permite hacer o pensar o desarrollarse como lo hacen siempre. Entonces, esto puede ser porque el virus, como ya se sabe, llega al encéfalo, lo inflama y dependiendo de cada individuo y su sistema inmune, así puede quedar daño permanente o prolongado en él. Y la queja principal es confusión de sus mentes o una neblina mental, o en inglés mental fog. Ahora, en el caso número 2, ¿qué es lo que pasa con los pacientes con esta condición? Pues ellos se quejan que han transcurrido 2 a 3 meses o más y que todavía se cansan cuando andan en su casa o cuando van al súper o cuando caminan una cuadra. Por ejemplo, hay unos pacientes que expresan de que ellos andaban antes 20 cuadras, 30 cuadras todo el día en el trabajo y que actualmente lo más que pueden andar es de la cocina al sofá, del sofá al cuarto o en todo caso una cuadra y ya se cansan. Y esto se da porque el virus inflama tanto el pulmón que existen diversos grados de fibrosis pulmonar y esto compromete el intercambio de oxígeno y CO2 y por eso es que los pacientes se cansan tanto. Y también se ha determinado que queda una debilidad de los músculos respiratorios. Como número 3, se ha visto en pacientes posterior a su enfermedad que algunos quedan con un daño en el músculo, en el miocardio, generalmente en la forma de miocarditis y ocasionalmente arritmias. Ahora, la miocarditis puede darse aún en casos de COVID leve. Se ha visto en 40-60% de personas a quienes se les hacen ecos y se ha visto que aunque su COVID fue leve, quedan con miocarditis que también puede producir cansancio, disnea en conjunto con el daño de los pulmones. Y finalmente, como número 4, tenemos la hipertensión. Pues resulta que en individuos que antes eran completamente bien, o sea, no tenían ninguna enfermedad, quedan con hipertensión arterial y se piensa que es porque el virus causa una inflamación de todos los vasos sanguíneos y de alguna manera eso hace que se constriñan y que se produzca esto como efecto secundario y se ha visto en los pacientes con COVID persistente. Entonces, cuando ustedes escuchen este término de COVID persistente, lo que yo quiero esta tarde es que les quede en mente 3 cosas que son las más importantes de esta condición. Que los pacientes quedan con daño cognitivo y con obnubilación. Que quedan con disnea por una fibrosis pulmonar que, dependiendo de la gravedad de la fase aguda, así va a ser el grado de fibrosis que estos pacientes tengan. Y la miocarditis, que puede darnos daño a lo que es el músculo y que puede dar, digamos, un empujón más a la disnea que ya está siendo causada por el daño pulmonar. Ahora, ¿quiénes presentan COVID persistente? Bueno, es importante que ustedes sepan que el COVID persistente no solo se observa en pacientes que presentaron enfermedad grave,
y que estuvieron en el hospital, en la UCI, no, sino que también se ha visto en los que tuvieron COVID-19 leve, que no se hospitalizaron, que estuvieron en su casa y que nunca hubo necesidad ni de ingreso ni de UCI. O sea que se ve tanto en pacientes con COVID-19 leve, moderado o grave. Esta es otra parte del video que yo les explicaba, donde toda esta gente que ven pone el nombre de ellos, qué es lo que hacen, dónde viven y sus signos. Y ellos lo que piden es que les crean, que les den una mano, que los traten con compasión y que les apoyemos, porque al menos hasta hace 3 meses se sentían completamente abandonados. Y como ustedes pueden ver, son todavía más los que están, y lo que ellos expresaban es que por favor escucháramos su pedido de SOS, su pedido de ayuda, porque continúan mal, continúan enfermos y no pueden vivir su vida como antes lo hacían, tanto en su hogar como en el trabajo. Entonces, a raíz de esto, la OMS como que vio lo que se estaba dando, más que todo en Inglaterra, España y Francia, e invitó a este grupo que se llama Long COVID SOS a una reunión para que el grupo presentara lo que tenían y que resaltaran las experiencias de ellos en cuanto a esta enfermedad. Esta reunión se dio el 21 de agosto del 2020, o sea, hace aproximadamente 1 mes y medio. Y una cosa bien interesante es que en este grupo de individuos que están con COVID persistente, también hay muchos médicos. Y las doctoras Claire Reiner y Amalie Lucamabon representaron, dentro de otros, al grupo Long COVID SOS en esa reunión con la OMS el 21 de agosto del 2020. Ahora, los 8 puntos importantes que ellos expresaron ante la OMS fue que el COVID persistente debe reconocerse como una entidad patológica separada de COVID-19 agudo, ya que los síntomas persisten desde el inicio o reaparecen y duran meses. Es necesario realizar estudios epidemiológicos contando el número de personas afectadas. Estos ya se están haciendo en Inglaterra, en España y en Francia. Tercero, el COVID persistente no es leve. Esta gente literalmente se encuentra en cama. Cuarto, la fisiopatología debe estudiarse porque no todos quedan con esta condición. Quinto, muchos pacientes han experimentado un retraso en ser vistos o que les crean tanto los familiares, los jefes y los médicos, y que esto tiene que cambiar o interrumpirse. Tienen que ser escuchados. Sexto, las enfermedades, ya sean de los pulmones, encéfalo, corazón, tienen que investigarse antes de comenzar la rehabilitación. Se necesita la consideración de las implicaciones de la salud ocupacional debido a las largas ausencias en la fuerza de trabajo. Y algo que se me hace muy interesante, la experiencia de los pacientes debe aportar a la investigación y al desarrollo de las guías clínicas que se van a hacer, ya sea por la OMS, ya sea por cada país o por cada región. Por ejemplo, en nuestro caso sería la OPS. Están con la idea que las experiencias que ellos tienen con su enfermedad sea parte de la investigación de esta condición y que también le dé guías a quienes hagan estas guías para que sean, digamos, para que estas vayan de la mano con la realidad de estos individuos. Ahora,
Si ustedes se acuerdan, esta reunión con la OMS fue el 21 de agosto. Pues el 22 de agosto, el doctor Tedros, que es el director de la OMS de todo el mundo, dijo que le parecía súper bien el tema, muy interesante y que lo inspiró. Y si ustedes ven en la parte de abajo, puso que la OMS estaba con el compromiso de apoyar todo lo que este grupo quería hacer con respecto a los pacientes. Es decir, que se les escuche, que se les atienda, que se les dé consulta, que se le hagan los exámenes y que se les dé tratamiento una vez que se sepa más acerca de la fisiopatología de la enfermedad. O sea que esto es algo que está en curso. Entonces, ahorita les voy a enseñar varios slides en donde uno puede ver cómo esta condición conocida como COVID persistente es una condición que ya se visibilizó en otras partes del mundo y que gracias a los pacientes en sí es que esto ya se está viendo incluso por la OMS y, primero Dios, con el paso del tiempo, haya guías con respecto al estudio y al manejo de estos pacientes. Vamos a comenzar con el grupo de este país, Reino Unido, y ustedes pueden ver aquí que es una investigación liderada por pacientes de la enfermedad, en donde lo que se ha hecho es que ellos tienen una aplicación en donde todos los pacientes que están con esta enfermedad, día tras día ponen lo que sienten, de tal manera que tienen una base sumamente grande de todo el Reino Unido y ellos están al tanto de toda la sintomatología que estos pacientes tienen, por muy leve que ésta sea. Incluso ya existen guías al respecto para médicos generales de primer nivel. Estas guías pueden ser tanto por podcast o también pueden ser por video e incluso están ya la guía para el manejo del COVID-19 post-agudo, es decir, COVID persistente, en primer nivel. Estas guías ustedes las pueden encontrar aquí en la dirección que les pongo acá abajo. O sea que al menos en este país ya vieron en qué consiste, ya le tomaron importancia y ya hay guías tanto en video como en audio y también escritas. Lo mismo pasa en España. En España la sociedad de la Sociedad Española de Médicos Generales colabora con los pacientes que tienen esta condición y ellos han hecho dos cosas. En conjunto con los pacientes hicieron este muro en donde se observa toda la sintomatología de COVID persistente por sistema, ya sea respiratorio, cardíaco, oftalmológico, de todos. Pero de aquí lo importante es que ustedes observen que esto es producto de la sociedad de los médicos en conjunto con los pacientes. O sea, se tomó en cuenta todo lo que ellos expresan para hacer el cuadro, que está bastante completo, de toda la sintomatología que presentan los pacientes con COVID persistente. Y ellos también dieron otro paso más y han hecho un kit de atención para el paciente con COVID persistente. Este kit tiene pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, pruebas funcionales. Ven cómo está el paciente con respecto a su estado emocional, porque frecuentemente entran en ansiedad o depresión. Ven las comorbilidades que estos pacientes tienen, la situación funcional y social, y algo muy importante también, los criterios asistenciales compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están conscientes que los pacientes con COVID persistente no pueden ser vistos solo por un
profesional, tienen que ser vistos de manera integral, multidisciplinaria, dependiendo de cuáles son los órganos que estén mal o de la sintomatología que estos pacientes presenten. Aquí tenemos parte de las guías con las pruebas de hemograma, bioquímica, enfermedades infecciosas. Tenemos lo de la placa de tórax, TAC, RM. Siguen pues con las pruebas para ver si hay depresión, ansiedad, para ver si hay algo malo con su corazón, con su encéfalo, la situación funcional. Y aquí lo más importante, que hay que ver la codependencia y la evaluación y manejo de forma integral, multidisciplinaria. Aparte del Reino Unido y aparte de España, otro país que también tiene sus ojos en esta condición es Francia. El grupo de pacientes con COVID persistente en Francia se llama APRES G20, más o menos así se llama. Y resulta de mucha importancia el hecho de que ellos tienen guías para el estudio de estos pacientes. O sea que el Reino Unido, España y Francia ya vieron a esta condición como algo real, como algo a lo que hay que ponerle ojo, y ya han hecho tanto cuadros de signos y síntomas, así como guías breves, básicas, porque estamos aprendiendo acerca del tema, pero ya lo están haciendo. Y cabe resaltar que entre las inglesas, las españolas y las de Francia, las que me parecieron a mí más accesibles fueron las últimas, las de Francia. Ahora, fíjense bien, esta condición es una condición que está en desarrollo. Estamos aprendiendo acerca de ello. El hecho de que estas asociaciones hayan hecho guías no quiere decir que ya es la guía última, sino que hay que esperar a ver que se conozca más de la fisiopatología de la enfermedad, y cada país va a hacer sus guías con respecto a cómo manejar y tratar a estos pacientes. Lo que les voy a presentar en este momento no es lo que se va a hacer con esos pacientes. Les voy a presentar lo que me gustó más a mí y que es lo que se hace en Francia. Pero ustedes, con sus pacientes, pueden ver las guías de Reino Unido, pueden ver las de España, pueden ver las de Francia y eventualmente pueden ver las de Estados Unidos, las cuales todavía no están. Entonces, ahorita lo que voy a mostrarles es las guías de estudio francesas, pero ustedes pueden escoger la que ustedes quieran para ver sus pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Francia? Bueno, en Francia, ellos lo que dicen es, en general, lo que hacemos es que pacientes con síntomas persistentes por más de 8 semanas deben consultar a su médico general para una primera evaluación, incluyendo exámenes de IgM e IgG para COVID-19, anticuerpos antinucleares buscando algún indicio de una enfermedad autoinmune, ecocardiografía buscando miocarditis y un TAC de tórax buscando lesiones de fibrosis pulmonar. Entonces, ellos piensan que si un paciente tiene ya 8 semanas de estar con la sintomatología persistente, ya vale la pena la consulta con su médico general y que se le hagan esos exámenes para después ser enviado al especialista que se requiera. Siempre en Francia. Ahora, si la sintomatología persiste más allá de 3 meses, entonces ya es relevante investigar en detalle la posibilidad de una relación entre los síntomas crónicos y el cuadro agudo por COVID-19 y trabajar de la mano con otros especialistas, incluyendo neurólogos, ¿se acuerdan? Trastornos de obnubilación, neblina mental, cognitivos, psicólogo, la depresión, ansiedad, desesperanza, cardiólogo, lesión miocárdica, miocarditis, arritmias, neumólogo, diferentes grados de disnea por fibrosis pulmonar y finalmente un especialista en medicina física y rehabilitación, un fisiatra.
A partir de entonces, habrá una mejor comprensión de esta enfermedad que nos va a dar una mano para proponer mejores tratamientos, y eso va a depender de la fisiopatología que logremos reconocer con las investigaciones que se efectúen a nivel mundial. En el Reino Unido ya se está dando o ya se piensa de que el COVID persistente va a ser un problema de salud pública más importante que el exceso de muertes por la enfermedad COVID-19 en su fase aguda, porque son pacientes que nos van a quedar por mucho tiempo, a largo plazo, con múltiples signos y síntomas o complicaciones. Como conclusiones, ya vamos por las últimas dos. Al momento, al menos en lo que es el Reino Unido, España y Francia, se están estableciendo consultorios específicos para pacientes ambulatorios con COVID persistente, y el término transportistas de larga distancia o long haulers se está usando para referirse a ellos. Es imperativo que esta gente se aborde con un enfoque multidisciplinario y a la vez con una agenda de investigación cuidadosamente integrada para conocer más de la enfermedad. Se están reportando cada vez más pacientes que antes estaban bien con problemas neurológicos, mentales, cardíacos y pulmonares a largo plazo luego de un cuadro de COVID-19. Importante, el enfocarnos solo en la mortalidad por COVID-19 hace que no visualicemos el impacto global real de la enfermedad, así como tampoco su efecto sobre la humanidad. Tenemos que estar con los ojos abiertos ante lo que es el COVID persistente, porque es la nueva fase de esta enfermedad en evolución, de esta pandemia que continúa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido muy interesante su conferencia. Hay varias preguntas. La primera dice, ¿el COVID crónico pueden desarrollarlo todas las personas o solo los que han estado en UCI con ventilación mecánica en estado crítico? Ok. Pueden presentarlo tanto los que tuvieron un COVID-19 leve, los que estuvieron más o menos y los que estuvieron en la UCI. O sea, cualquier persona que tuvo la enfermedad leve, moderada o grave puede presentar COVID persistente. Y voy a insistir en que el término puede ser COVID persistente o COVID-19 post-agudo. COVID crónico no existe. Ahora, lo que sí no hay, o al menos no se ha reportado hasta la fecha, es que pacientes asintomáticos desarrollen COVID persistente, pero sí los que tuvieron enfermedad leve, moderada o grave. Bien, ese dato es bien importante, ¿verdad? Y como es algo que es nuevo, hay unos artículos que expresan que el 60% de los pacientes les da esto persistente, otros artículos que el 40%, o sea, todavía no se sabe, pero más o menos anda entre el 40 y 60% de los individuos que se enfermaron de COVID-19 pueden presentar uno o más signos o síntomas de forma persistente. Sí, es interesante porque pareciera como que estamos escribiendo la historia natural de la enfermedad y en algún momento vamos a poder determinar qué porcentaje de pacientes tienen tal o cual de las manifestaciones clínicas de las que hoy hemos estado hablando o de las presentaciones de este COVID persistente. Hay una pregunta aquí que hace un comentario. Estos pacientes, en el caso que salieron positivos asintomáticos y 3 meses después se realizan otra prueba y salen positivos de nuevo asintomáticos, ¿será que nunca negativizaron o se volvieron a reinfectar? Esta es una pregunta, no es del tema, pero es interesante. Sí. Fíjense que, bueno, lo que es usual es que la
PCR para esa enfermedad esté positiva hasta las 3 semanas, es decir, hasta los 21 días. Después de los 21 días, si un paciente tiene una RT-PCR reactiva, existen 3 explicaciones. Una, que lo que el paciente tenga en su cuerpo sea RNA del virus, pero ya no virus infectante. La número 2 es que sea un falso positivo. Y la número 3 es que se haya reinfectado. Ya desde hace aproximadamente 6 semanas hay reportes de pacientes con reinfección, pero para que uno pueda decir que hay una reinfección es bastante complicado porque además de que la PCR esté reactiva, hay que hacer estudio al gen del virus para ver si es un virus distinto, y si fuera distinto, entonces se habla de reinfección. Entonces, generalmente una PCR después de los 21 días que sale reactiva es porque el paciente aún mantiene RNA del virus, o bien puede ser un falso positivo, pero no es que a los 3 meses esté enfermo, siempre y cuando no haya signos y síntomas, por supuesto. Sí, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuánto tiempo después de haber sufrido con síntomas moderados se hace el diagnóstico de COVID persistente? Ok. Como les expliqué, todavía no existe una definición consensuada. Unos autores expresan que son varias semanas, sin especificar cuántas, y otros autores lo que expresan es después de 3 semanas. Pero hace falta que la comunidad de todo el mundo, en cuanto a los expertos, se siente y consensúen una fecha o un rango. Por el momento, lo que se observó en un artículo es que ellos consideran que es COVID persistente después de 3 semanas de estar con signos y síntomas, y con COVID crónico después de 12. Pero el término que se utiliza, independientemente de cuál sea el tiempo, es COVID persistente. Entonces, por el momento, al menos en un artículo, han puesto más de 3 semanas, y en otro han puesto varias. No hay una respuesta concluyente o concreta aún. Ok. Preguntan también, doctor, ¿cuáles son las complicaciones respiratorias que se han descrito con mayor frecuencia posterior a COVID-19 de tipo reactivas? Ok, básicamente lo más grave es que el virus causa una especie como de, ¿cómo les explico? Es tanto el daño que causa en corazón y pulmones que los cicatriza, y eso hace que esa parte del pulmón que se encuentra ya con ese daño ya no funcione bien. Entonces, dependiendo de qué tan grave fue el cuadro, así quedan mal, y de esa manera a largo plazo estos pacientes ya no respiran bien y no pueden hacer lo que hacían antes, ya sea en el hogar o en el trabajo. Lo que más se reporta en esta condición desde ese punto de vista es fatiga, disnea y opresión de pecho, pero es por la fibrosis o cicatrización pulmonar que estos pacientes presentaron durante su COVID-19 agudo. Bien. Hay una pregunta adicional aquí que dice, ¿existen criterios diagnósticos para catalogar COVID persistente? Y si existen, ¿cuáles son? Aún no. Como les explicaba al inicio de la charla, esta condición es nueva. Todavía no hay una definición consensuada, mucho menos una lista de signos o síntomas que nos digan esto es COVID persistente. Lo que tres países han hecho
es que se han unido junto con los pacientes para desarrollar una especie como de guía clínica de estudio, pero definitivamente no hay criterios diagnósticos para esa enfermedad porque estamos en tiempo real viviendo el aparecimiento de la misma. Entonces, ahorita estamos comenzando con el COVID persistente de la misma manera de como comenzamos con el COVID-19 en enero. Entonces, estamos en tiempo real escribiendo la historia de esta enfermedad. Yo me imagino que de aquí, póngale de 3 a 6 meses después, cuando se unan los expertos de Reino Unido, España, Francia, Argentina, Brasil, USA, se establezcan los criterios diagnósticos para esta condición, la cual es nueva. Fue visibilizada por la OMS apenas el 21 de agosto de este año, hace 6 semanas. Sí, preguntan aquí también, doctor, además de felicitarlo, que hay múltiples felicitaciones aquí, si el ministerio va a crear las propias guías para COVID persistente. Espero que sí. Pero hay que dar tiempo. Así es. Hay preguntas que no están relacionadas con el tema, pero que en alguna forma son interesantes. ¿Es recomendado hacer una nueva PCR a alguien que ya fue COVID positivo? Excelente pregunta. Si este paciente vuelve a presentar signos y síntomas, es probable hoy en día que esté mostrando una reinfección. Ahora, aquí en el país, si la PCR está reactiva y el individuo está enfermo, lo más seguro es que se infectó otra vez, pero pero no le podríamos dar una fiabilidad del 100% de que es una reinfección, porque para eso se necesita el estudio del gen del virus. Entonces, si el paciente a los 3 o 6 meses presenta otra vez sintomatología como que fuera esa enfermedad, se le puede tomar otra vez la PCR y si esta resulta reactiva, podría ser que esté reinfectado, pero nos haría falta el estudio del genoma del virus. Del virus. Preguntan aquí qué utilidad tendría realizar pruebas rápidas de IgM de IgG para dar seguimiento a pacientes que reúnan criterios de COVID persistente? Pues tiene mucha importancia porque la IgM que se inicia como al 8º día está presente hasta la semana 7 y la IgG que se inicia en el 8º día está presente al menos por el momento como por 3 meses, está bien, pero de los 3 a los 6 meses como que empieza a bajar y bajar y bajar y a los 6 meses como que ya no se encuentra. Entonces, si es un paciente con esta condición y el periodo de tiempo que ha transcurrido desde la fase aguda está entre el mes y los 6 meses, las pruebas de anticuerpos van a ser útiles. Ahora, si la condición de estos pacientes tiene más de 6 meses, no se sabe porque todavía no hay estudios con más de 6 meses post-enfermedad, porque apenas estamos en el 8º mes de la pandemia. Ok. Aquí hay una pregunta que está planteada bastante larga, pero voy a intentar resumirla. Dice, ¿cómo diferenciar si un paciente tuvo COVID-19, todos los síntomas con PCR positiva? Estuvo ingresado, cumple tratamiento y cuarentena posterior y a los 5 meses se hace la prueba PCR y es positiva. ¿Cómo descarto reinfección? Si está asintomático o si es positiva de nuevo, pero ¿por qué quedaron restos de ARN? Ok, como ya dije, una RT-PCR que está reactiva después de 21 días, existen 3 explicaciones. La uno es que todavía hay en el paciente
RNA de este virus, pero ya después de 5 meses, esa como que no. La otra es la más posible, tomando en cuenta el tiempo, que sea un falso positivo, la cual se puede dar porque la sensibilidad y especificidad de la prueba no es del 100%. Y la tercera es que sea una reinfección, aunque dicen los expertos que para que se piense en reinfección, generalmente tendría que haber signos o síntomas. Entonces, específicamente en este caso, paciente que tuvo la enfermedad y 5 meses después le hacen una prueba y la prueba es reactiva, en mi opinión es un falso positivo. Sí. Demasiado prolongado. Demasiado. Creo que aquí habrá que tener siempre en cuenta que hay que individualizar cada caso para poder hacer un diagnóstico clínico correcto y poder considerar las pruebas para corroborarlo de forma adecuada. Correcto. Pero también considerar que en la evolución de la pandemia aún estamos conociendo mucha de la sintomatología de largo plazo y que se está escribiendo mucho de las repercusiones cardiovasculares y neurológicas de la enfermedad, que cada vez nos dan más sorpresas. Por ejemplo, el stroke, que cada vez se está describiendo más en pacientes jóvenes, incluso. Entonces es un tema interesante en el cual todavía hay mucho por describir. Creo que COVID persistente va a ser una cuestión de solo esperar si es que no tenemos pacientes ya en el país que no hemos podido o que no hemos catalogado como tales. Hay que recordar que los ojos no ven lo que la mente no piensa y a partir de ahora vamos a andar detrás de esta patología. Quiero agradecer, doctor Oliva, su excelente ponencia, agradecer a todos los colegas y a todo el personal de salud que ha asistido. Han sido excelentes preguntas, hay muchas felicitaciones. Les invitamos al nuevo ciclo de conferencias, que es el 4º ciclo de conferencias relacionadas con este tema, que va a iniciarse el día 14 de octubre y que tienen relación con la calidad y bioseguridad para la toma y procesamiento de muestras enfocadas al diagnóstico de COVID-19. Están todos cordialmente invitados y agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias.